A Carmen McEvoy con motivo de la presentación que tendrá lugar esta noche de su libro, que es un clásico ya, sobre Manuel Pardo, el primer presidente civil de la historia del Perú, que entró a la presidencia justamente hace 150 años. Carmen McEvoy, buenos días y bienvenida a RPP. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. Buenos días, Mabel. Buenos días. ¿Cómo está, Carmen? Buenos días a la audiencia y muchísimas gracias por esta oportunidad. Carmen, quisiéramos saber, quien lea su libro y se sumerja en él por la belleza de su prosa y por la riqueza de sus fuentes, ¿qué es lo que puede aprender sobre el Perú de hoy? Y yo diría específicamente en materia de prensa, porque hay mucho de ese tema en su libro, de corrupción y de autoritarismo. Somos como el país del eterno retorno. Volvemos continuamente al mismo problema y no lo resolvemos, ¿no? Yo creo que este momento, hace 150 años, un grupo de civiles decidió tomar el toro por las astas. Y el tema era el patrimonialismo, la prebenda, la corrupción. Un país que vivía del guano, que no vivía del trabajo, de sus impuestos, con una cúpula militar que se había autoperpetuado por 50 años, ¿no? Y este candidato que aparece porque había tenido, digamos, una trayectoria extraordinaria, alcalde, secretario de Hacienda, presidente de la Beneficencia, filósofo, economista, el primer presidente economista del Perú, discípulo de San Simón. Entonces es realmente un momento interesantísimo, fundante, ¿no? Yo creo que acá se crea un vocabulario, unas prácticas políticas a las cuales, pienso yo, podríamos volver en este momento también en el que estamos en una nueva encrucijada. Pero para eso se necesitan líderes, personajes con una moral, a ver, ya no diría intachable porque qué difícil, ¿no? Pero por lo menos con algo que nos pueda ofrecer y garantizar a los peruanos que está alejada de toda tentación. Sin embargo, asistimos a una suerte de degradación política. ¿Qué nos está pasando? Exacto. Desde la mirada de una historiadora como usted. Bueno, Mabel, hay que recordar que en este mismo año que aparece este personaje, se da un magnicidio, ¿no? Es el asesinato de Balta, el ajusticiamiento de los Gutiérrez en la Plaza de Armas, una movilización en Lima inédita en su historia, ¿no? Entonces se está dando una colisión, ¿no? Y por otro lado, el asociacionismo. O sea, yo creo que lo que tú dices tienes toda la razón. Ahora lo que estamos sintiendo es la degradación de la representación nacional en todos sus niveles. Se ha degradado a tal nivel que ya las personas no tienen esperanza, no tienen fe en el futuro, ¿no? Y yo creo que acá lo que hace este movimiento, ¿por qué lo representa? Pero esto es un movimiento de artesanos, de profesores, de maestros del Guadalupe, de las regiones, deciden tomar el control de la República, ¿no? Y me gusta mucho el eslogan de la campaña, porque ahí en el libro están los discursos, están las estrategias políticas, la república práctica, la república de la verdad, ¿no? Entonces la república se había convertido en una mentira, en un simulacro, y no estaba resolviendo los problemas reales del país, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber una reacción de la sociedad civil. Yo creo que por eso es fascinante, porque no es el partido de Pardo, se llama Partido Civil, ¿no? Entonces se deja de lado el personalismo y se viene a estos liderazgos colectivos que en este momento probablemente tenemos que incluso repensar la presidencia de la República, ¿no? En el tema de que tiene que ser más participativa. Entonces, bueno, aparecerá, yo tengo siempre confianza que aparecerán las fuerzas vivas. Hay mucha inteligencia en el Perú, está dispersa, y yo creo que se tiene que dar una suerte de coalición para ver qué tipo de Perú queremos para 50 años, no para mañana, ¿no? Sino qué futuro queremos para el Perú. Carmen, ¿cómo está? Buenos días. Usted ha señalado que Homo Politicus no es una historia escrita como homenaje ni como añoranza, sino que es un relato que puede mostrar las alternativas que existen cuando la sensación de crisis nubla la mirada. ¿Cuáles son esas alternativas que tenemos que tomar? Bueno, primero que nada que despierte la sociedad civil, ¿no? Y yo creo que lo que ocurre en ese momento es una sociedad también conmocionada, ha salido de la peste, ¿no? De la peste de fiebre amarilla en el 68, que fue terrible, fue una mortandad increíble en Lima.
el gobierno no reacciona, el gobierno de Balta dice que no hay peste, la guerra, ¿no? Entonces es una coyuntura de crisis también. Y bueno, y la crisis del modelo guanero, ¿no? El sistema económico se está derrumbando y el Perú está endeudado, y tan endeudado que en el 73 Manuel Pardo, antecediendo a otros presidentes, declara el Perú en bancarrota. Carmen, ¿no? Entonces, muchas... estamos en una situación, claro, cada momento político es irrepetible, ¿no? Pero digamos, las crisis en el Perú han sido constantes. La crisis después de la Guerra del Pacífico probablemente es la más terrible, y el Perú se pudo reconstruir, ¿no? Entonces, confianza en nuestra... Yo pienso que acá hay algo que todo este ruido permanente de personajes que entran y salen, de esta suerte de teatrín que hemos construido, es que hay un Perú trabajador, ¿no? Y un Perú que ahora lo que quiere es ver cómo se va a resolver la crisis alimentaria mundial, que quiere ver cómo se va a resolver el tema del agua, o sea, los grandes desafíos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí está un nuevo nudo, ¿no? Muchas gracias, Carmen McCabe. Quienes quieran saber más pueden asistir presencialmente o digitalmente a la presentación que con Luis Johanovich y Eduardo Darjan tendrá lugar esta noche a las 7 en la librería El Virrey. Muchas gracias y felicitaciones por este magnífico libro. Carmen McCabe, buenos días para usted. Gracias, Mabel, y buen estadía en el Perú. Por su tiempo, y los espero a todos en la noche. Muchas gracias. Gracias, Lo importante es mirar hacia atrás para después hacerlo hacia adelante, ¿no? Son las 10 de la mañana.